Este vídeo comparte 5 principios para mantener la calma interior y no dejarse dominar por el enojo ante nada ni nadie. Número 1. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Durante muchos años, yo reaccionaba con demasiada intensidad ante las cosas más pequeñas. Si alguien me miraba mal, si un comentario no era de mi agrado, si las cosas no salían como yo esperaba, me lo tomaba todo como un ataque personal. Vivía con una tensión constante en el pecho, como si el mundo entero estuviera en mi contra. Me sentía víctima de todo lo que pasaba, pero en realidad, era víctima de mí mismo. Una vez, en una cafetería, alguien se adelantó en la fila. Era un detalle insignificante, pero dentro de mí se encendió una furia absurda. Me puse tenso, mi mandíbula se apretó y mi mente empezó a crear un diálogo interno. ¡Qué falta de respeto! ¿Quién se cree que es? Yo estaba primero, estuve a punto de levantar la voz, pero me detuve. Recordé una frase que había leído de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Respiré hondo y me pregunté, ¿esto realmente importa? ¿Vale la pena perder mi paz por esto? ¿Voy a recordarlo dentro de una semana? La respuesta era obvia, no. En ese momento, bajé la guardia, solté la tensión de los hombros. Observé al hombre que se había adelantado y me di cuenta de algo. Él ni siquiera se había dado cuenta. No fue un acto de maldad. Simplemente estaba distraído. Mi ego, en cambio, lo había convertido en una ofensa personal. Ese día entendí algo profundo. Tomarse todo en serio no te hace más fuerte. Te vuelve frágil. Significa que cualquier pequeña provocación tiene el poder de sacarte de tu centro. Y no quiero vivir así. No quiero que un comentario, una mirada o una equivocación ajena determine cómo me siento. Desde entonces, empecé a practicar algo distinto. Cada vez que algo me molesta, hago una pausa, respiro, me pregunto, ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo cómo responder? Porque hay una gran diferencia. Reaccionar es automático, elegir es libertad. He aprendido a reírme de mí mismo, a soltar mis expectativas exageradas, a entender que no todo es personal. Muchas veces, la gente actúa desde su propio dolor, desde su prisa, desde su confusión. No tiene nada que ver conmigo. Y aunque a veces el ego quiera levantar su voz, ahora tengo herramientas para callarlo. No todo merece mi reacción. Y sobre todo, nada, absolutamente nada, merece robarme la calma. Número 2. Aceptar la realidad no es rendirse, es dejar de sufrir por lo que no puedes cambiar. Hubo una etapa en mi vida donde luchaba con todo. Me llamo Lucía, y durante mucho tiempo pensé que si las cosas no salían como yo quería, era porque algo estaba mal. Mal en el mundo, mal en los demás, o peor aún, mal en mí. Pero nunca consideré que simplemente, la vida es así, impredecible, indiferente, real. Un momento marcó ese cambio de perspectiva. El día en que me despidieron de mi trabajo. Tenía años en esa empresa, daba lo mejor de mí. Cuando me llamaron a la oficina para informarme del recorte, no podía creerlo. Me sentí traicionada, impotente, y sobre todo, furiosa. Durante semanas repetí la misma frase en mi cabeza. Esto no debería haber pasado. Pero nada cambió, ni el pasado, ni el resultado, solo mi angustia crecía. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, vi a una mujer sentada en el parque, leyendo bajo la lluvia suave. Tenía un paraguas a medio cerrar, y aún así parecía completamente en paz. En ese instante, una idea me atravesó. Si llueve, y tú no puedes detener la lluvia, ¿vas a enojarte? ¿O vas a adaptarte? Volví a casa y empecé a mirar mi vida con otros ojos. Sí, había perdido mi trabajo, pero no había perdido mis capacidades. No había perdido mi voz, ni mi voluntad. Empecé a aplicar lo que los sabios decían. No se trata de exigirle al mundo que cumpla tus expectativas, sino de alinear tu mente con lo que la realidad te ofrece. Desde entonces, cada vez que algo no sucede como quiero, me detengo, observo, respiro, me repito, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto? Tal como es, porque la vida no está aquí para complacerme, sino para formarme. Hoy tengo otro trabajo, muy diferente, y sí, fue difícil adaptarme, pero también fue necesario. Me trajo nuevas personas, nuevas lecciones, nuevas partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Aprendí a soltar la pelea constante con lo que debería ser y a abrazar lo que es. Aceptar la realidad no me hizo débil, me hizo libre, porque mientras sigas luchando con la vida, siempre estarás perdiendo, pero cuando la aceptas con humildad, comienzas a vivir con claridad, con propósito, con paz. Aceptar la realidad no es rendirse, es dejar de sufrir por lo que no puedes cambiar. Número 3. El silencio no es debilidad, es dominio sobre uno mismo.
Siempre fui de hablar primero y pensar después. Me llamo Sergio. Y durante mucho tiempo creí que quien callaba perdía, que uno debía defenderse, tener la última palabra, demostrar que no se dejaba pisotear. Así reaccionaba, rápido, impulsivo, con la lengua como espada. Una vez discutí con mi hermana por un malentendido. Ella dijo algo que me dolió, sin intención, pero yo lo tomé como ofensa. Ni siquiera le di tiempo a explicarse. Le grité, la ataqué con palabras duras. Y ella, herida, se fue sin responder. Pasaron días sin hablarnos, en ese silencio que tanto temía. Descubrí algo, que no había sido fuerte por hablar. Había sido débil por no saber callar. Empecé a observarme. Cada vez que algo me irritaba, me preguntaba, ¿de verdad necesito responder ahora? ¿Vale la pena lo que voy a decir? La mayoría de las veces, la respuesta era no. Recordé una frase de Marco Aurelio. Elige no ser herido y no lo serás. Y entendí que el silencio era una elección, una forma de proteger mi calma sin tener que ganarle a nadie. Desde entonces, practico el silencio no como castigo, sino como escudo. Cuando alguien me provoca, respiro, no contesto de inmediato, dejo que el impulso se disuelva. Observo mis emociones como si fueran olas que llegan y luego se van. No todo merece respuesta, no todo merece energía. Aprendí que reaccionar siempre es ceder el control. Es decir, mi paz depende de ti, de lo que digas, de lo que hagas, pero guardar silencio es otra cosa. Es tener un espacio interior tan firme que nadie puede entrar sin permiso. Hubo un momento clave. Un compañero de trabajo me acusó injustamente frente a todos. Mi primera reacción fue defenderme, gritar que se equivocaba, pero no lo hice. Me quedé en silencio, lo miré, y luego dije, lo hablaremos en privado. Esa simple frase me dio respeto. No por miedo, sino por claridad. Y cuando hablamos a solas, todo se resolvió sin conflicto. Ahora sé que el silencio no es ausencia. Es presencia en su forma más pura. No es vacío, es contención, es fuerza contenida que no necesita exhibirse. Hoy, no temo callar, prefiero conservar mi centro antes que ganar una discusión. Porque descubrí que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. El silencio no es debilidad, es dominio sobre uno mismo. Número 4. La gratitud no cambia lo que pasó, pero transforma lo que sientes al recordarlo. Nunca pensé que algo tan simple como agradecer pudiera cambiar mi vida. Me llamo Claudia, y durante mucho tiempo estuve atrapada en la queja. Siempre había algo que salía mal, algo que faltaba, alguien que no cumplía mis expectativas. Vivía como si el mundo estuviera en deuda conmigo. Todo cambió cuando perdí a mi padre. No fue repentino, pero dolió como si lo fuera. Durante meses, no pude ver más que la ausencia. Me levantaba cada día sintiendo un peso en el pecho. Nada me parecía suficiente, nada me hacía bien. Me quejaba en silencio. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Una noche, sin poder dormir, abrí una vieja libreta donde él solía escribir frases sueltas. En una de las páginas había una sola línea. Agradece lo que tienes, incluso cuando el alma esté herida. Me quebré, no por la frase, sino porque venía de él, de alguien que sabía que su tiempo se acababa, y aún así eligió mirar lo que aún le quedaba. Desde ese momento, decidí probar, cada mañana, antes de hacer cualquier cosa. Escribía 3 cosas por las que podía agradecer. Al principio, costaba, no tenía ganas, sentía que nada valía la pena. Pero escribí igual. Estoy viva. Tengo café caliente. Puedo llorar. Y eso también es sentir. Con el tiempo, mi mirada empezó a cambiar. Donde antes solo veía vacío, empecé a ver señales de vida. Donde antes había pérdida, comencé a notar lo que se conservaba. El amor de mis hermanos. El recuerdo de las charlas con mi padre. Las canciones que él me enseñó a tocar. La gratitud no borró el dolor, pero me enseñó a convivir con él sin dejar que me domine. Me dio perspectiva, me recordó que nada me pertenece realmente. Ni las personas, ni los momentos, ni la salud, ni el tiempo, todo es prestado. Y por eso, todo merece ser valorado mientras está. Ahora, cuando algo no sale como esperaba, me pregunto, ¿qué sigue estando bien? ¿Qué aún permanece, incluso en medio del caos? Y casi siempre encuentro una respuesta. Una mano amiga, una tarde tranquila, un pensamiento claro. Aprendí a agradecer incluso las pérdidas, porque de ellas nació una nueva fuerza, una versión de mí que ya no depende del control, sino de la apreciación. No se trata de negar el dolor, ni de fingir alegría, se trata de abrir los ojos a lo que sigue valiendo, incluso en los días grises, porque quien sabe agradecer, sabe ver la vida con una profundidad que el enojo jamás permitirá. La gratitud no cambia lo que pasó, pero transforma lo que sientes al recordarlo. Número 5.
No puedes calmar tu mente si estás en guerra con tu cuerpo. Nunca fui muy consciente de lo que sentía físicamente. Mi mente siempre iba rápido, como una máquina que no se apaga. Y mi cuerpo, simplemente lo arrastraba conmigo. Me llamo Andrés. Y durante años pensé que la ira era un problema mental. Una cuestión de carácter. No sabía que empezaba antes. Mucho antes. En el cuerpo. Recuerdo una escena muy clara. Era lunes. Tenía una reunión importante. El tráfico estaba insoportable. Alguien me cerró el paso de forma peligrosa. Y sentí como mi cuerpo reaccionaba antes que yo pudiera pensar. El pecho se endureció. Los dientes se apretaron. Los puños cerrados. Grité dentro del coche. Golpeé el volante. Y luego, me sentí exhausto. Todo eso en menos de 30 segundos. Pero ahí no acabó. Llegué al trabajo con ese mismo calor dentro. Todo me irritaba. Un compañero me pidió un favor. Y lo corté en seco. Otro hizo una broma. Y lo tomé como burla. Mi día se arruinó por completo. Y lo peor, todo había comenzado con un instante de tensión que ni siquiera supe detener. Esa noche, me senté en silencio y traté de entender qué me había pasado. Por casualidad, leí una línea que me cambió. El cuerpo enciende la alarma antes que la mente encienda el incendio. Entonces lo vi claro. Yo no estaba prestando atención a mi cuerpo. No escuchaba sus señales. Vivía desconectado de él. Mi ira no surgía de la nada. Se cocinaba lentamente en el calor de mis músculos tensos, en la respiración agitada, en los latidos acelerados. Empecé a observarme, cada vez que sentía irritación. Antes de hablar, me preguntaba, ¿dónde está la tensión? ¿Cómo estoy respirando? ¿Estoy apretando la mandíbula? Y ahí, justo ahí, hacía una pausa, respiraba profundo, soltaba el aire por la nariz, dejaba que los hombros cayeran. En esos segundos, el incendio se apagaba. Fue como descubrir un lenguaje nuevo. El lenguaje del cuerpo, el que avisa antes de que el ego tome el control. Con el tiempo, esta práctica se volvió mi refugio. Cuando discuto con alguien, antes de responder, me observo, si siento el calor en el cuello, la rigidez en los brazos. Ya sé que es momento de callar y respirar. No siempre lo logro, pero ahora tengo una herramienta, una conexión, una forma de volver a mí. Porque entendí algo esencial. La calma no viene de afuera. Se cultiva dentro, desde el cuerpo hacia la mente. No puedes calmar tu mente si estás en guerra con tu cuerpo.